Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que, honestamente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha generado bastante revuelo y que involucra a una de nuestras artistas favoritas, Demet Özdemir. Y es que en una reciente confesión, la actriz ha revelado un detalle sobre su viaje a Roma que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué pasó realmente en esa habitación de hotel? Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta historia, a explorar las implicaciones y a ver qué podemos aprender de estas confesiones de celebridades que tanto nos cautivan. Y antes de empezar, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Será un placer tenerlos con nosotros. La noticia saltó hace unos días y, como era de esperar, causó un auténtico terremoto en las redes sociales y en los foros de fans. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, hizo una declaración que dejó a muchos con la boca abierta. Durante una entrevista o un evento público, no estoy seguro de los detalles exactos en este momento, pero lo importante es la confesión: en Roma compartimos habitación. Así de directo. Y claro, ante una frase así, la imaginación de todos se dispara. ¿Quién es ese compartimos? ¿Con quién compartió habitación? ¿Fue una situación planificada o inesperada? ¿Qué tipo de relación existe con esa persona? Todas estas preguntas son las que alimentan la curiosidad y hacen que este tema sea tan fascinante. Y es que, seamos sinceros, cuando se trata de figuras públicas tan queridas como Demet, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado al milímetro por sus seguidores. Y esta confesión sobre Roma, en particular, ha abierto un abanico de posibilidades. Lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, la posible relación sentimental. ¿Estaba Demet en Roma con su pareja? ¿Estaba con alguien que podría convertirse en su pareja? La industria del entretenimiento está llena de romances, tanto públicos como privados, y siempre nos encanta ser testigos, de alguna manera, de esos momentos de conexión humana. Pero vamos a intentar poner un poco de orden en el caos de especulaciones. Si bien la frase «compartimos habitación» suena íntima, no necesariamente apunta a una relación romántica. Podría tratarse de una amiga muy cercana, una compañera de trabajo, o incluso una persona de su equipo. Sin embargo, el hecho de que lo haya mencionado de forma tan directa, y que haya generado este revuelo, sugiere que hay algo más que una simple amistad platónica detrás. La forma en que lo ha comunicado y el contexto en el que lo hizo seguramente nos dan pistas, aunque por ahora las tengamos que adivinar. La ciudad de Roma por sí sola ya tiene un aura romántica y mágica. Imaginen a Demet Özdemir paseando por el Coliseo, lanzando una moneda en la Fontana di Trevi, o disfrutando de una cena a la luz de las velas en Trastevere. Si a todo eso le sumamos la posibilidad de estar compartiendo una habitación con alguien especial, la escena se vuelve aún más cautivadora. No es de extrañar que esta revelación haya puesto a muchos a fantasear. Ahora, una de las cosas más interesantes de estas confesiones es cómo nos permiten ver un lado más humano de las celebridades. A menudo las vemos en pantalla interpretando personajes o desfilando por alfombras rojas, perfectas e inalcanzables. Pero cuando confiesan algo tan personal como compartir una habitación, nos recuerdan que son personas reales, con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias experiencias. Y para los fans, esto es oro puro. Consideremos la posibilidad de que Demet estuviera en Roma por motivos de trabajo. Quizás una producción cinematográfica, una sesión de fotos, o un evento relacionado con la moda. En ese caso, compartir habitación podría haber sido una cuestión de logística, para optimizar el presupuesto o por alguna otra razón práctica. Sin embargo, incluso en un contexto profesional, la elección de compartir habitación con alguien específico podría decir mucho sobre la relación que tiene con esa persona. Y aquí es donde entra en juego la psicología. ¿Por qué Demet Özdemir decidió compartir esta información? ¿Fue un desliz, una confidencia intencionada, o una estrategia para generar interés? Si fue intencionado, ¿qué quería comunicar exactamente? Quizás quería confirmar rumores, o quizás quería abrir la puerta a nuevas especulaciones.
Las celebridades a menudo juegan con la atención pública, y esta confesión podría ser un ejemplo más de ello. Pensemos en la repercusión que esto tiene en sus seguidores. Para los fans más acérrimos, cada detalle sobre la vida de sus ídolos es importante. Las redes sociales se llenan de hilos de discusión, análisis de fotos y vídeos antiguos, y todo tipo de teorías. Y esto es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan dinámico y emocionante. La incertidumbre, la curiosidad, la posibilidad de descubrir la verdad, y todo ello nos mantiene enganchados. Además, esta confesión nos lleva a reflexionar sobre la privacidad de las celebridades. Por un lado, entendemos que son figuras públicas y que su vida despierta interés. Pero por otro lado, también tienen derecho a su intimidad. Cuando comparten detalles tan personales, están abriendo una puerta a su vida privada, o están seleccionando cuidadosamente qué información quieren revelar. Es un equilibrio delicado, y a menudo es difícil de discernir. Otra pregunta que surge es, ¿quién podría ser la persona con la que compartió habitación? Sin dudarlo, muchos han pensado en posibles parejas románticas, tanto pasadas como presentes. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo son fugaces y los rumores vuelan. ¿Podría ser alguien conocido, o alguien completamente nuevo en su vida? La imaginación colectiva ya ha creado listas de candidatos, y las especulaciones no parecen tener fin. Y aquí es donde la estrategia de la comunicación entra en juego. Si Demet Özdemir es una persona que cuida mucho su imagen pública, esta declaración podría ser una forma sutil de controlar la narrativa. Al confesar algo puede ser que esté anticipándose a posibles filtraciones o rumores, y esté dando su propia versión de los hechos. O quizás simplemente está siendo honesta y transparente, y eso es algo que sus fans aprecian enormemente. La ciudad de Roma, como escenario, también es un factor importante. Es una ciudad que evoca pasión, romance e historia. No es un lugar cualquiera. Estar allí compartiendo una habitación en ese contexto añade una capa extra de significado a la confesión. ¿Fue una escapada romántica? ¿Un viaje de trabajo que derivó en algo más? Las posibilidades son infinitas. Y hablando de posibilidades, ¿qué pasa si la persona con la que compartió habitación es una amiga muy cercana? A veces las amistades entre mujeres pueden ser tan profundas y significativas que la cercanía física, como compartir una habitación, no implica nada más que un fuerte vínculo emocional. Sin embargo, en el contexto de una figura pública y con la atención mediática que rodea a Demet, incluso una amistad tan cercana podría ser malinterpretada o especulada. Lo que sí es seguro es que esta confesión ha servido para mantener a Demet Özdemir en el centro de la conversación. Y para cualquier figura pública, mantener la relevancia es fundamental. Ya sea de forma consciente o inconsciente, esta declaración ha logrado precisamente eso. Ha generado conversación, ha captado la atención, y ha hecho que todos estemos pendientes de los próximos pasos, de las próximas declaraciones. Y es que al final del día, lo que nos fascina de estas historias es la conexión humana. Ver a nuestras celebridades favoritas en situaciones que podríamos imaginar viviendo nosotros mismos, aunque sea de forma diferente. La idea de viajar, de compartir experiencias, de vivir momentos especiales, es universal. Y cuando estas experiencias se mezclan con el estrellato, se vuelven aún más intrigantes. Pensemos en el impacto que una simple frase puede tener. En Roma compartimos habitación. ¿Cuántas historias se tejen alrededor de estas pocas palabras? Cada uno de nosotros proyecta nuestras propias experiencias, nuestras propias fantasías, nuestras propias interpretaciones. Y eso es lo maravilloso de las narrativas humanas, que se adaptan a cada uno de nosotros. Ahora, si queremos ir un poco más allá, podemos reflexionar sobre cómo estas confesiones influyen en nuestra percepción de las celebridades. ¿Nos las hacen más cercanas? ¿Nos hacen sentir que las conocemos mejor? ¿O por el contrario, aumentan la distancia al revelar aspectos de su vida que antes desconocíamos? Creo que en el caso de Demet Özdemir, esta confesión, si bien genera especulación, también la humaniza. Nos muestra que como todos nosotros también tiene relaciones, también viaja, también vive experiencias. Y la ciudad de Roma, como telón de fondo, no es casualidad. Roma es la ciudad del amor, de la historia, de la belleza. Es un lugar que invita a la pasión, a la conexión. Imaginar a Demet en ese escenario compartiendo una habitación, solo añade más peso a la intriga. ¿Fue una aventura inesperada?
¿Un momento de intimidad planeado? Lo importante aquí es el misterio que rodea la declaración. Y este misterio es lo que mantiene a la audiencia enganchada. No tenemos todos los detalles, y esa falta de información es lo que alimenta la especulación y la curiosidad. Y como espectadores nos encanta ser parte de ese proceso de descubrimiento, de intentar desentrañar la verdad. Quizás en algún momento sabremos más detalles. Quizás Demet Özdemir decida compartir más sobre esa experiencia en Roma. O quizás este será uno de esos pequeños enigmas que permanecerán en el aire, alimentando la imaginación de sus fans para siempre. Lo que sí está claro es que su declaración ha logrado su cometido, mantenernos hablando de ella, manteniendo su nombre en boca de todos. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta confesión tan intrigante y explorar todas las posibles interpretaciones. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la conversación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó en esa habitación de Roma? ¿Con quién creen que compartió habitación Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.